Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidísimos al Eli Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos a comenzar hoy con tu especial amor. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o tarot de jueves. Hoy el arcángel Gabriel abre tu lectura y te dice lo siguiente: espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. ¡Qué bonito! Mira que te está diciendo que la paz y la abundancia no solamente va a ser para ti, sino para todo tu hogar. Y esto es lindísimo, de verdad que sí. Bueno, quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: mi hogar está lleno de paz y abundancia. Porque cuando tú comienzas a escribir día a día todos estos decretos, cosas maravillosas suceden a tu alrededor. Tu vibración se eleva, la de tu familia, la del planeta. Y así comienzan a pasar cosas maravillosas. Bueno, la lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, con todo el gusto, te espero en mi primer comentario de descripción. Sepárala con tiempo. Esta lectura de hoy tiene 3 partes. Primero vemos energías, luego vemos solteros y luego personas especiales. En cuanto a energías, te dice el ángel es estar. Los próximos días tu energía va a estar llena de equilibrio y estabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres muy bondadoso con los demás. Eres fortalecido por una fuerza espiritual. ¡Qué bonito! O sea, de verdad, vas a estar con muchísima fuerza, con muchísima, no sé, te siento como muy equilibrado. Estás empezando a buscar tu espiritualidad. Y ojo que esto no hablo de religión en específico, pero yo te siento como con una energía más equilibrada, más bonita, más suelta. Me enchiné. Te invito a suscribirte. El arcángel Raguel, por su parte, en cuanto a tu energía, te dice: el poder de los astros están a tu favor, te brindan ayuda y consejos acertados. Escúchalos, son una guía perfecta. Bueno, entonces súper linda. Esta lectura está súper linda para ti. Te siento una energía como suavecita, como liviana. ¡Qué bonito! Bueno, pasamos al amor en sí. Veamos iniciales importantes estos días. Por acá se nos cayó una letrica, la letra X. Tenemos la MW, la letra D, la letra U y la Z. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen, o estar en medio, ¿no? En medio de la palabra del nombre. Bueno, veamos signos importantes para el amor en estos días. Y tenemos a Capricornio, Leo, Géminis, Escorpio y Libra. Puede ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar de esa persona especial. Veamos primero para los solteros, amigos de Cáncer, cómo estarán. Solteros son los que no salen con nadie, no tienen ningún vínculo o conexión, ¿ok? Vemos qué se viene y qué les aconseja. Bueno, los próximos días van a ser bien bonitos porque siento que son tiempos de reconciliación con tu pasado sentimental. Y ojo, escúchame bien, no estoy hablando de que vas a volver con alguien, porque recuerda que esta es una lectura de solteros, de los que ya no salen con nadie, ni sienten nada por nadie. Pero me dice la carta de la templanza que ya vas a sentir como si, por fin algo del pasado quedó atrás. Por fin ya esa persona nada que ver, ya no te afecta, ya no, o sea, su energía ya no te absorbe, ya no te consume, o esa situación o ese dolor o ese rencor. Entonces la carta de la templanza me dice que te vas a dar cuenta en los próximos días como de ese descanso y de que saliste totalmente fortalecido o fortalecida de tu pasado, ¿sí?
tenemos al lado la carta del aprendizaje y es eso, ¿no? Mira que una lección que me dice que tienes que aprender es que si desde entrada una persona o una situación no te brinda paz y tranquilidad y ves banderas rojas, aprendas a huir a tiempo. Por otro lado, pienso que pronto sí vas a estar conociendo a alguien con quien hay como muchas cosas en común por esta carta de aquí. Siento que vas a ser alguien como muy similar de tu edad o con una madurez como muy de tu edad, ¿sabes? Pero siento que es con alguien, yo siento que le vas a conocer en persona, ¿sabes? No a través de redes. Y que va a ser como un encuentro casual. Siento que tienen muchas cosas en común y que rapidito se van a dar cuenta de esto, ¿sí? Como del nivel de conexión. Te vas a sorprender porque los intereses, es que literal es una llama gemela. O sea, cuando tú hablas realmente de una llama gemela es como un espejo tuyo, ¿sabes? Alguien en quien te puedes ver tanto lo bueno como lo malo. Además, las llamas gemelas se corresponden mucho en cuanto a chakras, ¿no? A cuáles deben trabajar, cuáles tienen bien. Entonces, siento que soltar y sentir que soltaste esto te va a permitir como abrirte y allí conoces a esta nueva persona. Me gusta mucho, me gusta. Les siento una energía muy compatible. Bueno, pasamos a la parte de lo sentimental para los que están con una persona especial en el corazón, sea que estén juntos o separados, sean ex, o estén en contacto cero, sea esposo, amante, lo que sea. Bueno, veamos. Tú eres la debilidad de una persona, ¿sabes? Tú eres el punto débil de alguien. Y esto, pues mira que es bien de fondo, porque está la carta de la transmutación. Esta primera carta nos habla acerca de los sentimientos y de raíz están cambiando, pero para bien hacia ti. Mira, hay alguien que yo siento como que subestimó realmente como el vínculo o conexión que había contigo y esta persona ahora se está dando cuenta de que los sentimientos hacia ti son más profundos y más reales de lo que él o ella tenían pensado, planeado. De verdad que son mucho más allá. Y esto es bueno, es bueno. Si están en contacto cero, el viajero me habla de movimiento. No le vayas a buscar, ojo. Espera que esta persona venga hacia ti. Déjalo porque va a ser precisamente el darse cuenta de que los sentimientos son profundos y de que tú eres su debilidad lo que le va a dar como el impulso. Entonces alguien te va a buscar muchísimo. Aquí hay un punto bien importante que tenemos que tratar y es la carta de la luna. Y es que esta persona ya te mintió o hay cosas que aún está ocultándote. Y eso sí no me gusta, ¿sabes? Porque pienso que si realmente le importas tanto, la sinceridad debe primar ante todo. Sí, o sea, no podemos como que estar con alguien que nos quiera engañar, que nos quiera ver la cara. O sea, eso no está permitido en las relaciones sanas. Entonces, si esta persona regresa, guíate por tu intuición respecto a sobre cuáles cosas no te está siendo sincero y confróntale. Hay cosas que vas a escuchar que la verdad siento te van a generar un poco de angustia, pero te permitirán tener un panorama claro y poder saber si realmente vale la pena regresar con esta persona o no. La carta de la conjetura me dice que no saques conclusiones apresuradas antes de hablar con esa persona, sino que te esperes a escuchar y que sobre todo como que afines mucho tu intuición en estos días y le pidas mucho a tus guías que te permitan como discernir, ¿no? Veamos en este momento qué te quiere decir el oráculo. Y te dice la carta del jardín, algo precioso nacerá de todo esto, así que no te me preocupes.
Algo bueno va a salir. Discernimiento, intuición, conexión, muchas cosas. Pero eres la debilidad de alguien. Quiero que te quedes en la meditación que haremos para traer paz, amor, abundancia a tu vida y que luego vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, que vayas a Sagitario. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like, un comentario. Te queremos muchísimo y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.